Buenos días para todas. Vamos a estudiar juntas la palabra de Dios. ¿Estás lista? En estos días estamos meditando en Génesis capítulo 24. Te toca a ti y a mí leerlo de manera personal y aquí nos conectamos para juntas aprender algunas lecciones muy importantes. El día de hoy vamos a estar hablando de características de una buena esposa y me gustaría que lo escribamos en los comentarios. Características de una buena esposa, así es que qué bueno que te conectas, estrellita para ti. Como estuvimos leyendo en este capítulo, Abraham ya era un hombre muy anciano, por lo tanto, pues él sabía que pronto iba a morir, pero antes de irse, él dejó todos sus asuntos arreglados, porque mira, los hijos de Dios no solo debemos saber cómo vivir, también debemos saber cómo morir y quizás lo quieres escribir en los comentarios. Los hijos de Dios no solo debemos saber cómo vivir, también debemos saber cómo morir. Por lo general, nosotras nos enfocamos mucho en los asuntos de la vida, ¿verdad que sí? Cómo solucionar el aquí y el ahora, pero muchas veces olvidamos que un día vamos a partir y el día que nos vamos de este mundo, algunas veces dejamos todos los asuntos pendientes antes de morir. Entonces, imagínate, quedan nuestras familias con asuntos sin resolver, sin un rumbo espiritual, peleando quizás por herencias que no se clarificaron, escrituras que no se prepararon, instrucciones que no se dieron. Y esto sucede demasiado porque, como dije hace un momento, muchas veces nos enfocamos solo en cómo vivir, pero no pensamos que como cristianas debemos enfocarnos también en cómo morir. Así es que esto lo podemos aprender del padre de la fe, que antes de partir, él quería dejar todo listo para su hijo Isaac, y uno de los asuntos más importantes para Abraham era estar seguro con quién se iba a casar Isaac. Porque sabes que al unirnos en matrimonio con una persona, se define gran parte de nuestra vida, se define el rumbo que vamos a tomar y como Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa, pues obviamente Abraham tenía que involucrarse en este asunto para asegurarse de que Isaac escogiera a la compañera de vida correcta para que la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a sus descendientes se cumpliera. Así es que lista, mujer querida, vamos a aprender hoy juntas las características de una buena esposa. Número 1, una buena esposa no es pagana. Vamos a ponerlo ahí en los comentarios. Una buena esposa no es pagana. Génesis 24:3, podemos ver en este verso cómo Abraham le dice a su siervo: júrame en nombre de Dios que no vas a permitir que mi hijo Isaac se case con una mujer cananea. Esto es bien importante porque Abraham no estaba siendo selectivo únicamente por la cultura. Abraham estaba tratando de proteger el legado de fe que él había puesto en su familia. Y esto es bien importante porque mira, donde hay una mujer de fe, hay una familia que también se forma alrededor de la fe. Donde hay una mujer de fe, hay una guerrera de oración que está apoyando a su esposo y a toda su familia comunicándose con Dios. Donde hay una mujer de fe, hay una mujer que usa la palabra de Dios y sigue sus instrucciones en cada aspecto de la vida. Donde hay una mujer de fe, hay una mujer que enfrenta la vida confiando en Dios y no con dramatismo. Pero en cambio, donde hay una mujer pagana, sucede lo contrario. Es una mujer que forma familias lejos de Dios, enfrenta la vida con temor en lugar de fe, vive siempre preocupada en lugar de vivir orando, sigue siempre sus impulsos de la carne en lugar de buscar la guianza del Espíritu Santo. Por eso Dios nos dice claramente en su palabra, 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los que no creen. Y la Reina Valera dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, al unirnos en matrimonio, tenemos siempre que buscar a una persona que tenga fe en Dios para que podamos avanzar juntos por la vida, siempre con Dios por delante. Un punto demasiado importante para que nosotras seamos esas mujeres, pero también si alguno de nuestros hijos está a punto de casarse o alguna de nuestras hijas está a punto de casarse, estas son características fundamentales.
Número 2, una buena esposa es diligente. Vamos a ponerlo en los comentarios. Una buena esposa es diligente. Génesis 24, 17 al 21, vemos cómo cuando el siervo finalmente llegó allá bien lejos donde vivía Rebeca, la que iba a ser la esposa de Isaac, este siervo encontró a Rebeca diligente, sacando agua del pozo, pero luego Rebeca cuando lo vio, se ofreció darle agua al siervo, pero no solamente a él, sino a todos sus camellos. Imagínate tú, ¿sabes cuántos galones y galones de agua necesita cada camello? Demasiados, mujeres queridas. Esta no es una tarea sencilla, sin embargo, Rebeca literalmente dijo, permítame un momento. Y estuvo yendo y viniendo, dándole agua al siervo, dándole agua también a los camellos. Un trabajo demasiado pesado, cargando cántaros y cántaros de agua para un desconocido, pero hasta para sus animales. Y con esto Rebeca mostró un carácter diligente. Rebeca mostró hospitalidad porque estuvo dispuesta a invertir su tiempo, estuvo dispuesta a invertir su energía para bendecir a alguien más. Y esto es maravilloso, porque el siervo de Abraham obviamente la estaba observando y esta fue una clara señal de que esta mujer era alguien muy especial, era una mujer generosa, era una mujer amable, era una mujer virtuosa, como dice Proverbios 31, 17, dice, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Vamos a ponerlo en los comentarios con todo y el versículo. Ponle ahí Proverbios 31, 17. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Rebeca, sin saber que estaba siendo observada por este siervo, ella actuó desinteresadamente. Ella no estaba esperando nada a cambio. Ella lo hizo por pura diligencia y generosidad. Pues esto, mujeres queridas, debe ser parte de nuestra vida. Debemos así ser nosotras en todo momento, no solo con los conocidos, sino aún con los desconocidos. Esta debe ser nuestra ética de vida, porque la diligencia siempre nos abrirá grandes puertas de oportunidad. Y vamos a ponerlo en los comentarios. La diligencia siempre nos abrirá grandes puertas de oportunidad. Número 3. Una buena esposa responde al llamado de Dios. Vamos a anotarlo ahí en los comentarios. Una buena esposa responde al llamado de Dios. Como podemos leer en el versículo 58 de Génesis 24, toda la familia le mandó llamar a Rebeca y le dijeron, Rebeca, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? ¿Y qué contestó ella? Sí, iré. Y sabes qué, en esta respuesta, ella no le estaba respondiendo al siervo, ella le estaba respondiendo a Dios, porque había escuchado cómo este siervo habló de Abraham, habló de Isaac, e incluso habló de cómo todo este viaje había sido tan milagroso para llevarlo ahí, a donde estaba Rebeca, y ella básicamente estaba diciendo, Señor Dios mío, creo que tú me estás llamando y ¿sabes qué? Sin tener ninguna garantía humana, Rebeca dijo que sí. ¿Por qué? Porque esa era su respuesta para Dios, no era su respuesta para el siervo. Rebeca estaba entendiendo que era Dios el que la estaba llamando y sabes que ella hizo exactamente lo mismo que su futuro suegro Abraham. En Hebreos 11:8 dice que Abraham se fue sin saber a dónde iba. Bueno, pues exactamente lo mismo hizo Rebeca. Rebeca se fue sin saber a dónde iba. Ella entendía que iba a ser la esposa de Isaac, pero no conocía a nadie, no sabía exactamente lo que iba a pasar con su vida. Sin embargo, respondió en fe, igualito que como lo hizo su futuro suegro Abraham. Y aquí es donde decimos, fíjate, el padre de la fe fue muy sabio, porque fue a buscar allá bien lejos a una mujer que reflejara la misma fe que ellos tenían. Esto, mujeres queridas, es fundamental, porque en la vida nosotras muchas veces tendremos que avanzar solamente siguiendo nuestra fe en Dios. Muchas veces no tendremos todos los detalles. Sin embargo, el llamado de Dios debe ser más que suficiente y cuando Dios nos dice, te necesito, sígueme,
¿qué le debemos responder? Lo mismo que hizo Rebeca. Sí, Señor, cuentas conmigo, yo iré a donde tú me llames. ¿Y por qué no lo ponemos en los comentarios? Sí, Señor, cuentas conmigo, yo iré a donde tú me llames. Número 4. Una buena esposa honra a sus padres, pero sabe dejarlos. Vamos a ponerlo ahí en los comentarios. Una buena esposa honra a sus padres, pero sabe dejarlos. Hasta este momento, Rebeca vivía bajo la autoridad de sus padres, los respetaba, trabajaba para ellos, pero podemos leer en el versículo 55 y 59 que cuando llegó el tiempo de irse, aunque Rebeca los amaba mucho, y aunque ellos querían que Rebeca se quedara más tiempo ahí, Rebeca dijo, yo estoy lista para irme. El siervo está insistiendo que es tiempo de que yo me vaya y yo le digo a Dios, sí, Señor. Así es que con mucho respeto, pero con mucha determinación, se separó de sus padres. Aquí vemos claramente Rebeca honrando a su familia, pero a la vez reconociendo que era tiempo de dejarlos para unirse a su futuro esposo. Es decir, Rebeca sabía honrar, pero también sabía dejar. Y vamos a escribirlo en los comentarios. Rebeca sabía honrar, pero también sabía dejar. Ella supo poner a cada quien en el lugar correspondiente con mucho honor. A los padres en un lugar honorable de padres, pero a su futuro esposo en un lugar honorable de futuro esposo, tal como lo dijo Dios desde el principio en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por eso nosotras como mujeres no podemos tener un matrimonio fuerte y familias estables si no aprendemos a cortar el cordón umbilical. Te lo vuelvo a decir por si lo quieres anotar. No podremos tener matrimonios fuertes y familias estables si no aprendemos a cortar el cordón umbilical. Y pregúntate, mujer querida, ¿sigues con un cordón umbilical bien grande? ¿Sigues sin darle la honra a tu esposo que se merece? Pues Dios nos está hablando. Número 5. Una buena esposa honra a su marido. Vamos a ponerlo ahí. Una buena esposa honra a su marido. Podemos ver en el versículo 65 que Rebeca, cuando vio a Isaac de lejos, se cubrió su rostro con un velo. Esto en esos tiempos representaba respeto, representaba honra y reconocimiento de su posición de someterse bajo la autoridad de su futuro esposo. Es decir, todavía Rebeca no veía de cerca a Isaac, todavía no hablaba con él, simplemente lo vio a la distancia, pero de su corazón salió honra para su futuro esposo, tal como lo enseña Efesios 5:33. La esposa debe respetar a su marido. Vamos a ponerlo en los comentarios. Efesios 5:33. La esposa debe respetar a su marido. Ese manto cubriendo su rostro significa que estaba bajo autoridad, respetando el diseño de Dios, como dice Efesios 5:23. El marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es que con mucha alegría y con mucho asombro vemos que de verdad Abraham fue un hombre sabio, fue un hombre de fe, porque preparó antes de su muerte este encuentro divino para asegurarse que su hijo tenía como compañera a una buena esposa. Rebeca no fue elegida por su belleza. Rebeca fue elegida por su carácter y quizás lo quieres anotar. Rebeca no fue elegida por su belleza, fue elegida por su carácter. Abraham sabía que Isaac necesitaba una mujer con todas estas características y déjame te digo, mujer querida, Dios sabe que tu esposo y mi esposo necesitan una mujer con esas características. Bueno, pues déjame te digo, esa mujer somos tú y yo, porque Dios nos está enseñando a través de su bendita palabra
Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y por estas lecciones tan valiosas que tú nos das. Te decimos con todo el corazón, queremos poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. Queremos ser esposas cristianas que con nuestra fe estamos guiando a nuestras familias en el camino de Dios. Mujeres de oración, mujeres de la palabra, que viven siempre siguiendo la guianza del Espíritu Santo y no la guianza de la carne. Queremos ser mujeres diligentes, dispuestas a trabajar arduamente, llenas de energía, porque sabemos que eso te da gloria a ti y eso bendice a nuestro esposo y nuestros hogares. Queremos ser mujeres que respondemos a tu llamado, sabiendo, Señor, que muchas veces no tendremos todos los detalles de lo que tenemos que hacer, pero tendremos claramente tu voz diciéndonos: te necesito, Vero, necesito que hagas esto, y que cada vez que tú nos llames, nosotras te digamos como Rebeca: sí, Señor, cuentas conmigo, iré a donde tú me necesites. Queremos ser esposas que honramos a nuestros padres, pero aprendemos a dejarlos ir. Señor, yo pido que cada mujer que está aquí conectada, que aún tiene un cordón umbilical bien largo porque no suelta a sus padres, que aprenda a hacerlo con fe, que los honre, que los ame, pero que puedan entender que aquí, Señor, lo más importante ahora es su esposo, para que puedan unirse a él y seguir juntos el propósito por el cual tú los has unido. Señor, queremos honrar a nuestros esposos, ponernos bajo su autoridad, respetarlos, Señor, con nuestras palabras, con nuestra actitud, aceptar que ellos son nuestra cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Gracias, Padre, por estas lecciones, que nuestra belleza no sea lo más importante, que nuestro carácter y nuestra fe sea siempre lo que sobresalga. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas: amén, amén, amén. Ahí está, mujeres queridas, una gran lección que debemos todas poner en práctica. Compártela con tus amigas, y si tienes una hija o un hijo que está buscando esposo o esposa, pues aquí está, una guía de parte de Dios muy valiosa. Y te recuerdo que hoy es miércoles, vamos a publicar a algunas personas que han recibido su Biblia en estos días. Visita nuestro grupo en Facebook para que los felicites. Gracias a Dios por su bendita palabra. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia. ¿Cuándo? Todos los días, por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.